Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el encuentro entre Hércules y Olimpia que se saldó con triunfo para el equipo hondureño. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Bien, primero que nada hay que revisar la alineación con la que salió Gabriel Álvarez para este partido. Si bien es cierto, no se esperaban demasiadas sorpresas, pero yo considero que sobre todo en el ataque sí que tuvimos alguna que otra variante. La defensa se mantuvo tal cual la que había arrancado el primer partido, que era César Melara en portería, línea defensiva con Efraín Cárcamo, Diego Chévez, Iván Mancía y Brian Tamacas. Ninguna sorpresa. En el centro del campo, quien se coló, por decirlo así, o quien tomó ese lugar de variante fue Ángel Ortega, quien sustituía a Denis García, que había jugado del primer partido. Por lo demás, ya también se preveía que iban a ser Rodrigo Rivera y César Flores los otros dos acompañantes en el centro del campo, ahora con un 4-3-3 mucho más marcado, con dos interiores que subían y bajaban alturas, pero que digamos que nunca eran pivotes per se, como sí que lo era Rodrigo Rivera, más posicional. En el ataque, la gran sorpresa fue Kevin Velázquez. El hecho de que saliera antes que el Rojito o que Cristian Aguilar sí que a mí me pareció llamativo. Por derecha se mantuvo Melvin Urbina y por el centro Isaac Esquivel tomó el lugar de José Posada, que había arrancado el primer partido. En estructura, insisto, 4-3-3, algo que ya se esperaba para el equipo de Gabriel Álvarez. Yéndonos al partido como tal, a mí me parece que el inicio de Olimpia es arrollador. No solo por la cantidad de ocasiones que generaba, sino también por las zonas en las que estaba presionando en el campo de juego. Es que tenía el bloque muy alto y por eso a Hércules no podía conectar pases. No había secuencias de 3 o 4 pases consecutivos, porque inmediatamente o se perdía el balón u Olimpia estaba en la marca muy cerquita para las segundas jugadas. A partir de recuperar, involucraron mucho a Pinto, a Edwin Rodríguez en la gestación de las oportunidades de peligro, y muy temprano en el partido cae el primer gol, donde aprovechan una de las desventajas que ya Xelajú, o bueno, de los déficits que Xelajú había mostrado para el conjunto de Hércules, que centro al segundo palo. Tamacas estaba marcado, se estaba atado con una marca, y Melvin Urbina se queda para el remate del jugador hondureño, y con eso Olimpia se pone 0-1 muy temprano en el partido, en los primeros minutos, para acomodarse. Yo creo que sí, aquí hay un momento donde Olimpia, al estar al frente, empieza a gestionar el físico, deja que Hércules tenga un poquito más de balón, y aquí sí ya vimos secuencias donde César Flores y Rodrigo Rivera sobre todo ayudaban en la construcción. Brian Tamacas se soltaba muy alto por derecha, y por lo menos creo que este fue quizás el tramo donde Hércules mejor compite, porque genera una o dos chances de peligro relativamente reales en el partido. Pero yo creo que todo esto estaba destinado a que Olimpia, insisto, gestionaba sus esfuerzos, prefería estar un poquito más replegado y no correr tanto detrás de la pelota. La luz de banda derecha que indico son esas combinaciones donde Melvin Urbina y Brian Tamacas se encontraban, y hubo dos centros muy peligrosos que no encontraron rematador, básicamente que sobrepasaron a toda la línea defensiva de Olimpia, que lastimosamente para Hércules no hubo quien la mandara al fondo, pero eran los primeros síntomas de una mejoría real. No obstante, todo iba por lo que Olimpia permitía. Hércules llegaba hasta donde Olimpia lo permitía, y a mí eso me pareció básicamente todo el partido. ¿Qué pasa? Que después de ese tramo medio, donde Hércules trató de salir a la carga, sí que vemos en el encuentro que los salvos vuelven a la carga para apedrear el rancho. Es una seguidilla de generación de oportunidades, porque a mí me parece que también su técnico los vuelve a activar, o sea, los vuelve a prender en el partido, y que luego de esos centros que pudieron haber penalizado los salvos, pues su entrenador los activa en el encuentro y vuelven a presionar arriba, vuelven a recuperar muy pronto y a generar muchas oportunidades. Producto de ello llega el 0-2 por parte de Jorge Benguché en una presión alta, sí, que impide un pase, si no mal recuerdo, de Rodrigo Rivera o de César Flores.
recupera, le llega a Benguché en el área y él ya le hace la jugada a Iván Mancilla, le esconde bien la pelota y saca el remate de derecha para vencer a César Melara. Un César Melara que se había vuelto clave en ese momento porque hace 4 tapadas casi consecutivas antes del gol, con las que perfectamente el partido pudo haber terminado 0-4 en la primera parte. Había demasiada superioridad por parte de Olimpia. En el segundo tiempo, Hércules hace un par de modificaciones para tratar de cambiar la historia. Ingresa Cristian Aguilar, si no estoy mal, por ejemplo, es una de las modificaciones que intenta, y también ingresa Denis García para dar una dinámica distinta al equipo Gabriel Álvarez. No obstante, Hércules se estrella constantemente contra la pared que le ponía en el último tercio Olimpia. Es como que Olimpia le permitía avanzar muy cercano del último tercio, que pudiese controlar la pelota más allá de la tómbola central del campo, pero una vez llegabas al último tercio todo era muro de contención, no había por dónde pasar, Elison Rivas estaba firme, tampoco dieron ventaja a los demás defensores, el centro del campo no ofrecía demasiado espacios entre líneas, entonces tampoco había cómo gestar de manera diferente, y creo que a pesar de que Hércules hace cambios, tampoco le sirven demasiado a la dinámica, por lo menos en ese primer cuarto de hora del segundo tiempo. Ingresa José Posada, el Chule, sustituyendo a Isaac Esquivel, y creo que este es el único momento que por virtud de Hércules hay una reacción en el partido, porque el Chule llega bien, empieza a combinar con un Melvin Urbina que ataca zonas intermedias entre central y lateral de Olimpia, y ahí sí que consiguen una jugada en la que provoca un penal. Bueno, Melvin Urbina que le mete un caño a un jugador de Olimpia, y consigue el disparo de penal que luego cobra José el Chule Posada para marcar. Por cierto, no solo el primer gol de Hércules en la historia de competencia internacional, sino también el primer gol de un club salvadoreño en esta Copa Centroamericana 2025. Esto a Olimpia le sirve como una señal de alarma, de alerta para activarse en el partido, porque le había cedido el control a Hércules del encuentro. Pero una vez te cae un gol que es una red flag, una bandera roja, en plan, oye, ya solo estamos a 1 de distancia, pues hace lo mismo, pone el pie en el acelerador, y prácticamente instantes después del 1-2 cae el 1-3 definitivo, con el que Olimpia entierra cualquier tipo de esperanzas de Hércules para meterse en el partido. Un desborde por derecha en un centro que toma Jerry Benson a primer palo. Se había perdido la estructura defensiva justamente por ese desborde por derecha, y ya no se habían tomado las marcas. Iván Mancilla queda fuera de la jugada, Chévez salió a cortar a lateral. Básicamente con eso se acaba el partido, porque el último tramo es Hércules teniendo el balón pero paseándolo sin ningún tipo de profundidad. O sea, era una posición inerte que no le dañaba a Olimpia, y creo que tampoco el conjunto hondureño necesitaba seguir apretando el acelerador. Ya había conseguido lo que quería, que eran los 3 puntos, y básicamente con eso a gestionar esfuerzos para el fin de semana, y que básicamente me imagino este fin de semana utilizará la mayoría de piezas teóricamente titulares, porque tiene una semana de descanso en Copa Centroamericana. Ante ello, simplemente darle oportunidad a algunos chicos jóvenes que tenía en el banquillo y dejar el partido así, 3-1 o 1-3 a favor de Olimpia, con mucha superioridad por parte del equipo catracho. Nombres del partido, obviamente siempre hablo de los nombres del partido del equipo salvadoreño. La figura fue Edwin Rodríguez, y me parece con mucha contundencia por parte de Olimpia. Pero bueno, nombres del partido. Para mí César Melara fue el mejor del conjunto salvadoreño, porque tapó 5 remates en el partido. Todos son complicados, pero 3 de ellos me parece que tenían valor gol. O sea, pudo haber sido una goleada incluso más contundente de lo que ya fue el partido en cuanto a superioridad de Olimpia. Rodrigo Rivera creo que fue el jugador de campo que mejor se adaptó, a poder jugar en el partido. Creo que él y César Flores trataron de darle juego por momentos. Rivera a mí me pareció el mejor, si no fuera por las atajadas de Melara, seguramente a él lo hubiese colocado como MVP del partido. Y luego he puesto a Brian Tamacas. He de decir que a Brian no me gustó defensivamente otra vez, y esto se está volviendo costumbre para el lateral de Hércules, pero con pelota me pareció mucho mejor. Estuvo constante en el partido, unos cuantos centros peligrosos, tuvo 2 remates, uno al arco, quizás el remate más peligroso de Hércules después del gol.
en todo el partido para que tapara a Edric Mengíbar. Menciones especiales para César Flores, que insisto en tema de construcción me pareció un poquito mejor, y destaco a José Posada por el gol y evidentemente porque también creo que cuando llega hay una leve reacción por parte de Hércules en el partido. ¿Cómo quedan las cosas tras la jornada 2? Bueno, ayer hicimos el análisis de Águila también, así que les invito a que lo vean en directo. Les digo porque en video estará únicamente este de Hércules y el de Águila estuvo en vivo. Hércules perdió 1-3 contra Olimpia, Xelajú derrotó 3-0 a Águila, descansó Real Estelí. Con eso Olimpia y Xelajú están a la cabeza, 6 puntos cada uno, más 5 de diferencia de goles, pero Olimpia tiene un gol más marcado y eso es lo que le hace estar arriba. Águila se ha quedado, bueno, a ver, Águila, Real Estelí y Hércules no tienen puntos ninguno, -3 para Águila y Real Estelí y -4 para Hércules, que virtualmente está eliminado de la próxima fase. Matemáticamente no, pero tendrían que pasar demasiadas cosas para que el club salvadoreño pudiese tener chances. Aún así, insisto, matemático no es simplemente virtual. ¿Qué conclusiones nos deja el partido tras todo lo que hemos hablado? Para mí, lo más claro es que cada vez que Olimpia apretó, le pasó por encima a Hércules, porque no es que la diferencia fuese poca, es que cada vez que ellos quisieron ponerle otro ritmo al partido, otro sentido, avanzar, siempre le hicieron daño, ya sea con desbordes, disparos de larga distancia, jugadas a balón parado y básicamente siendo contundentes cuando tenía que serlo. En el tramo inicial del partido, donde son mejores, en el tramo del primer tiempo, donde Hércules parecía reaccionar, y en el tramo del segundo tiempo, donde descontó el conjunto salvadoreño. O sea, siempre tuvo una respuesta de Hércules para todo lo que le ponía, siempre tuvo una respuesta Olimpia para todo lo que Hércules ponía en el partido. Hércules tiene un problema para defender los centros al segundo palo. Ya son 3 jugadas, o sea, 3 de los 5 goles que le han marcado en Copa Centroamericana vienen de la misma manera, a veces ganándole lateral, a veces ganándole de extremo, pero siempre demostrando que en esas jugadas de cobertura para el centro al palo largo, al segundo palo, que ellos terminan quedando en déficit. Por lo tanto, me imagino esto deberá ser algo que Gabriel Álvarez corregirá o intentará corregir para la siguiente jornada. Y fue una noche tétrica para el fútbol salvadoreño. No solo son las derrotas, sino la forma en que se perdió, porque en ambos partidos me dio la sensación que ninguno de los equipos salvadoreños tuvo respuesta para lo que se le estaba planteando enfrente, y que los momentos donde podían salir algo más a flote era porque el rival les estaba cediendo la iniciativa, y obviamente ahí tienen algunos jugadores que sí les pueden ayudar teniendo la pelota, pero cuando el rival quería, el rival les apretaba, el rival aceleraba, básicamente los clubes salvadoreños quedaron muy expuestos. Este es el análisis y las conclusiones finales de la victoria de Olimpia 1-3 en territorio salvadoreño contra Hércules. Si ustedes quieren abordar algo más o abonar algo más, déjenlo por acá abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.